invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta de Dios. Ahora nos ponemos en pie, mis hermanos. Busquemos en nuestra Biblia, vayamos al libro de Josué. Josué, vamos a dar lectura capítulo 8, versículo 25 en adelante. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por este momento y esta oportunidad que nos das de poder compartir en este lugar la Sagrada Escritura, el contexto bíblico que tú nos has ayudado a poder tomar en lectura y poder tomar para llevar el corazón y el pensamiento de nuestros hermanos. Ahora te pido que nos des sabiduría de tu palabra y que nos guíes a través de la misma. Cristo Jesús, te oramos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 8, versículo 25, lo leemos todos, nos dice: y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés: un altar de piedra enteras sobre las ciudades, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Pues gracias, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos con el contexto, Padre, y manifiesta tu sabiduría sobre el hombre, sobre la materia. Tú eres el Todopoderoso. Y oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues la palabra de Dios en esta ocasión nos lleva a través del seguimiento de la batalla
que se estaba emprendiendo contra una ciudad del cual ya Jehová Dios había entregado en las manos de Josué. Pues yo le he titulado a este sermón Batalla Vencida. ¿Qué significa? Nos hemos ido dando cuenta a través del contexto bíblico y a través de historias bíblicas que hemos tenido la oportunidad de escuchar, que Dios es el que gana las batallas. Y vamos hoy a poder presenciar una batalla a la cual el pueblo de Israel había dado comienzo. Y en el principio, como habían ido en pos del hombre y no en potestad del poder de Dios, todo le había ido contrario. Pero una vez recapacitaron, se fueron dando cuenta que no puedo confrontar una batalla si no está el poder de Dios conmigo, que marca la diferencia del poder del hombre. Entonces empezaron ellos, al igual que Moisés, a prevalecer. La Biblia nos dice: y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los dejaron. Y esta palabra, en su contexto, nos da una enseñanza grata. ¿Por qué? Porque la palabra está mostrando con toda claridad todos los que Jehová Dios había permitido que falleciesen, que murieran, que cayeran en enfrentamiento. Yo quisiera que usted busque en su Biblia, váyase un poquito atrás, váyase al Deuteronomio, capítulo 20, vamos a leer del versículo 16 al 18. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos dice esa palabra en el versículo 16? Amén, solo oigo una que está leyendo. Así es, hermano. Pero de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás. ¿Quién estaba dando las ciudades? Jehová Dios. Y la palabra está manifestando algo que podía ser de crítica, porque la palabra dice que ninguna persona de estas quedarían con vida. A veces me pregunto si entendemos cómo opera Dios. ¿Verdad que no lo entendemos? Si la Biblia me enseña que Dios es amor, y nos enseña que Él ama tanto al hombre. Y algunos se preguntarán: ¿y cómo es posible que aquí permita de que ninguno quedara con vida? Le voy a decir esto: Él es sabio cuando dice amén. Y Él sabe qué y quiénes han de morir ante su presencia, ante su poder. Él lo sabe. Y estas palabras, yo creo que usted pueda tenerla en su mente. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 17. El versículo 17 está manifestando todos y cada uno de los diferentes pueblos que se habían apoderado de la tierra que Jehová Dios había destinado a su pueblo. Por eso es que nadie iba a quedar con vida. Hoy entendemos, la palabra de Dios nos dice, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Nosotros nos damos cuenta que a través de la historia se han desarrollado diferentes tipos de guerras en diferentes partes del mundo. Han habido guerras mundiales y han habido guerras locales. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de la guerra es que hay
algo que alguien no está de acuerdo de un lado y otro del otro tampoco. Pero la palabra de Dios en el contexto nos enseña los habitantes que estaban en la tierra de Canaán, la tierra que Jehová Dios había destinado para el pueblo de Israel. Pues cada uno de ellos iban a ser destruidos. Mas la palabra dice, si miramos con todo lo que tenemos, vemos lo que nos dice el versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. ¿Qué significa? Todos estos pueblos tenían tendencia, diga tendencia. ¿Cuál era la tendencia? Uno, los dioses. Dos, sus perdiciones, sus lascivias. Tres, todos los pecados que cometían entre ellos mismos. Entonces, esto en alguna manera era algo que Jehová Dios no quería para su pueblo. Y si usted se da cuenta, aún en estos días hay diferentes dioses. Nos damos cuenta, usted va a ciertas iglesias y ve toda clase de esfinges y de estatuas, y esos son los dioses de esos tipos de iglesias. Pues Jehová Dios lo que no quería era que su pueblo se mezclara o se entremezclara entre esas ideas, unas ideas politeístas en el cual se estaba manifestando adoración a diferentes tipos de dioses. Él quería que el pueblo estuviera seguro y entendieran que solo hay un Dios y es Jehová Todopoderoso. No hay otro Dios. Por tanto, Él manifiesta esto conforme el versículo 25 nos enseña. Porque había eliminado a los 12,000 personas que habitaban en esa ciudad de Jaén. La palabra aquí en Deuteronomio 20:18 cuando nos dice para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Él no quería. Y nos damos cuenta que aún hasta el sol de hoy Él no quiere que pequemos contra otros dioses. Él quiere que entendamos que Él es el Todopoderoso. Que a Él es que debemos de buscar, a Él es que debemos de tener en nuestras vidas. Volvamos allá a la Biblia, váyase nuevamente al libro de Éxodo, el libro de Josué. ¿Qué nos dice el versículo 26? Porque Josué no retiró su mano que había extendido. No tengo algo para mostrarle a ustedes, hermanos, pero aquí sí hay algo. Según la palabra de Dios, nos va a llevar a través de una enseñanza práctica. Josué era una representación de Moisés. Era el sucesor de Moisés. Él había aprendido de Moisés cosas que Jehová Dios le había guiado a Moisés. Por tanto, una de estas cosas era creer, diga, tener fe. ¿Cuánto tienen fe? No necesita más de lo que a veces usted tiene en la mano. Pero la cosa es tener fe. Y la palabra de Dios en su manifestación bíblica, cuando la leemos, nos dice que Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jaén. Él extendió su mano con la lanza. Aquí me imagino que ha de haber hecho eso. Señal, o pudo haber hecho eso, señal de ataque. ¿Y qué era lo que estaba prevaleciendo? Al extender la mano, estaba haciendo un tipo de Moisés, conforme a lo que Moisés había hecho cuando tuvo esa batalla contra Amalek. Extiende la mano en señal de que el pueblo prevalezca y que el poder de Dios, la señal, estaba
en la vara, en la lanza que él ahora estaba mostrando, que esa lanza representaba prácticamente batalla, guerra, ataque, era un símbolo, el cual al levantarlo él, el pueblo lo interpretó que era el momento del ataque. ¿Qué significaba esto? Esta lanza no se había bajado hasta que habían agarrados a todos. Y cuando digo agarrado a todos, porque uno de los últimos fue el rey. Mas la palabra de Dios nos dice en el contexto del versículo 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a tomar todo cuanto habían sido ordenados. Yo quiero preguntarle algo. ¿Cree usted que aprendieron su lección o no? Sí aprendieron. ¿Y aprendieron por qué? Recordemos el anatema cuando atacaron Jericó. Y una persona, que la Biblia menciona, tomó de lo que no tenía que haber tomado. Todo el pueblo fue cuestionado hasta encontrar, acuérdense que fueron por tribus, fueron por familia, fueron por hombres, hasta que dieron con el culpable. ¿Qué sucedió con ese culpable? ¿Quién se acuerda? ¿A quién mandaron? Todos. Esa es la ley de Jehová Dios. Pecaste tú contra mí, se va toda tu familia también. Y así fue que operó en ese contexto. Pero la palabra de Dios, en el que estamos nosotros ahora enfocándonos, podemos ver cómo ahora Él les permite a ellos que tomen qué cosa, digan animales y tesoros que habían dentro de la ciudad que no fueron destruidos. ¿Qué significa? Que debemos de acatar las órdenes que se nos manda, que se nos den. Hay cosas que las vamos a poder tomar, pero hay cosas que no nos es permitido tomarlas. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 28, y Josué quemó ¿a quién? Quemó toda la ciudad. ¿Y con quién? Con todo lo que había dentro. La gente, todo lo que sobraba que nadie quería, todo fue quemado. La palabra dice, y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros. ¿Sabe qué significa un montón de escombros? ¿Cuándo han visto un incendio forestal? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de verse quemar alguna casa? Se reduce a escombros, cenizas, algunos pedazos de barro que queda ahí, que le llaman en sí brasas, que todavía están ardiendo, porque hay cosas que pueden arder por días internamente, aunque afuera usted, nunca le ha pasado a usted. Una vez yo vi un pedazo como, se veía como que fuera un pedazo de palo que ya se había quemado, y no vengo y lo agarro y diré, puro fuego, hermano. Los 3 dedos quemados, ampollas. ¿Creen que aprendí? Aprendí. Otra vez que veía eso, lo que hacía era con algo lo movía, para estar seguro. No 2 veces voy a quemarme lo mismo. Entonces, esta palabra de Dios, cuando se manifiesta, nos da la enseñanza cómo había sido reducido la ciudad. Lo que me llama la atención era el tipo de construcción. Hoy en día, si usted trata de quemar estos edificios, estas casas, se va a quemar todo el material que es flamable o inflamable y todo el material que es de madera o cosas así, pero ya el cemento en sí podría permanecer un tiempo más. Pero en ese entonces la mayoría de cosas eran construidas por maderas, árboles y pajas y todo esto. Aunque ellos tenían unas edificaciones que también nacían de barro, no olvidemos. Pero conforme la palabra de Dios nos está enseñando, cuando nos dice que había sido reducido a un montón de escombros,
asolada para siempre hasta hoy. Es la forma en cómo terminó esa ciudad. ¿Qué es lo que el fuego representa? El fuego, en alguna manera, representa purificación. Si usted ve, el oro es purificado. ¿Cómo? A través del fuego. Todo lo que es bueno del oro sale, y lo que queda arriba es lo que conoce como la escoria o la basura o lo que ya no sirve. Entonces, Jehová Dios utilizó este sistema para de alguna manera purificar la tierra, el lugar donde está. ¿Han visto ustedes que cada cierto tiempo en el año hay un montón de tigres y cosas que vuelan y caen en las casas? Son las personas agricultoras para purificar la tierra y matar ciertos tipos de animales y de elementos dañinos para la producción que está por venir. La quema, y al quemarla de alguna manera matan una cantidad de animales y cosas que podían haber sido dañinas para la producción. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 29: y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen el madero de su cuerpo. ¿Qué significa eso? Al rey lo tomaron con vida, pero como el rey era maldito, era malvado, era malo, nos damos cuenta que a la larga la maldad tiene su precio. ¿Qué sucede con este rey? ¿A dónde está su reinado? ¿A dónde está la gente que supuestamente lo apoyaba? Él fue uno de los últimos, el cual Josué tomó, conforme la palabra de Dios nos enseña, y lo colgó en un madero. ¿Qué significa? Que lo ahorcaron. Y cuando el sol bajó, lo bajaron del madero y llevaron su cuerpo a la entrada de la ciudad. Y ahí pusieron su cuerpo, y encima del cuerpo empezaron a tirar o echar un montón de piedras sobre él. Y esto, quiero que usted esté analizando lo que han dado en los estudios anteriores. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel pasó el río Jordán? ¿Qué hicieron al otro lado? Las piedras que llevaban, ¿quiénes? Acuérdense, eran 12 tribus, 12 hombres. Cada uno llevaba una piedra. Esa piedra, al cruzar al otro lado, fue con la que habían construido un altar también, habían edificado. No olvidemos que los sacerdotes también habían llevado piedra que habían amontonado en el medio del río. La palabra de Dios, en el contexto, cuando nos habla, muestra el final de este rey. ¿Qué final tendremos nosotros? ¿Queremos tener un final el cual nos lamentemos? ¿O queremos tener un final glorioso para Dios? Miren, un día todos vamos a morir. Y a veces la gente no quiere ni que hablemos de la muerte, pero es parte de la vida. Porque para tener vida en abundancia hay que morir. Y entonces se manifiesta la vida que Cristo tiene prometido para cada uno de nosotros. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo siguiente, el versículo 30, podemos ver: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Qué es lo que hizo Josué? Todas esas piedras ayudaron a construir un altar. ¿Por qué no tomaron piedras cuadradas o piedras que llamaran la atención, sino que tomaran la que iban encontrando, para que la gente no desviara su atención a lo que se construyera? ¿Por qué? Nosotros tenemos como, si lo queremos llamar así, como le podíamos decir, maña, si le podíamos decir, que si vemos algo bonito, ya lo empezamos, mira qué bonito. No, él no quería que la piedra llamara la atención, sino lo que habitaba en medio, que iba a ser el poder de él, el altar que se había edificado. No olvidemos
Moisés también, al cruzar el Mar Rojo, edificó altar para Dios. Abraham edificó altar para Dios. Y cada uno de los grandes hombres. ¿Por qué edificaban altar para Dios? Porque nos están dando un ejemplo. Diga amén. Amén. ¿Ha edificado usted su altar en su hogar? Amén. ¿Le ha ayudado a alguno a edificar un altar en su hogar? Es el lugar donde usted vive. Su hogar no es suyo, es la casa de Dios, es el altar de Dios. Es el primer lugar donde usted puede decirle gracias, Señor, por darme vida este día. Es el primer lugar donde usted puede decir gracias, Señor, por la provisión de alimento que has traído a este lugar. Es el primer lugar donde usted puede invitar a alguien y orar por la persona. Es la casa. Edifique algo que glorifique el nombre de Dios. Esto es lo que hicieron cada uno de estos grandes hombres. La palabra en el versículo 30 nos dice que entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Al estar arriba en el monte Ebal, no olvidemos que la ciudad de Hai quedaba en casi una montaña. Era difícil de atacar así nomás. Entonces, ¿cómo pudieron ellos vencer ese pueblo? Dándole la sorpresa de hacerlos que ellos los siguieran para hacer lo que la palabra de Dios nos enseñó, la emboscada. ¿Se da cuenta? Dios sabe. ¿Y por qué Dios permitió que la primera vez que ellos fueron, el pueblo se burlara de ellos? ¿Por qué esto ahora iba a servir para la segunda vez que fueron, sacar al pueblo y que el pueblo estuviera desprotegido? Hermanos, Dios siempre tiene un motivo por todas y cada una de las cosas que hace. Miremos las enfermedades de cada uno. Si ya vemos 40, 50 aquí, la enfermedad de nadie es igual a la de otro. Dios permite. ¿Para qué? Para que usted tenga un focus, un centro de concentración, un motivo para alabarle, un motivo para orarle, un motivo para buscarle. Por eso estamos cada quien como estamos. Pero ¿cómo estamos? Con vida. Pues yo tuve la oportunidad de tener una consejería con un hermano, y la verdad que la consejería del hermano era su baja autoestima. Tú no puedes tener una baja autoestima de ti mismo. ¿Por qué? Porque te estás autodestruyendo. Y no olvidemos, si tú eres templo y morada del Espíritu Santo, tú eres algo grande para Dios. Entonces tienes que tener una autoestima y una motivación muy elevada. De momento tú ríes, de momento haces un chiste, de momento te dan otro. Y es una autoestima de ti hacia el mundo. Más la palabra de Dios en este contexto que nos dice en el versículo 31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Qué significa esto? Estas palabras en poco nos están enseñando algo precioso y maravilloso. Me gustaría que primeramente se fuera a Éxodo 20, 24. Éxodo 20, 24. Y vemos el 25 también, ya que estamos por ahí. Ahí cuando lo tengan me da un amén, hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice ese versículo 24? ¿Altar de qué? De tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere en todo lugar en que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El 25 que nos dice,
Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Qué se estaba demostrando? Que Dios no quería, uno, de qué hacían los ídolos. Utilizaban herramientas. Dios no quería usar ninguna herramienta. ¿Por qué? Porque lo labrarás significa que le iban a dar forma, iban a interpretar el poder del hombre, no el poder de Dios. Por eso es importante, cuando usted esté orando, no se fíe en una cosa material, fíese dentro de usted lo que Dios ha puesto, su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque eso no ha sido hecho por hombres. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando para que podamos tener una mejor interpretación de su palabra. Y es clara cuando dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. No metas instrumentos, solo tómalas y llévalas al lugar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Más esta palabra, un poco más adelante nos dice: porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Porque ya se da cuenta usted cuántas iglesias no tienen toda clase de esfinges, toda clase de maniquíes, toda clase, vaya, se puede dar cuenta todos los grandes nombres de los ídolos que cada quien va adorando. Entonces nosotros tenemos que entender que el único que debemos adorar se llama Jehová Dios, y el nombre de Jesucristo, su Hijo, su Espíritu Santo, 3 en 1. Pero la palabra de Dios nos enseña con toda claridad. ¿No se han dado cuenta cuánta gente tiene una esfinge de algo, una estatua de algo, y a eso es lo que le oran? ¿A dónde está la mente? La mente está en Jehová Dios o en esa esfinge. Está sobre eso. Ahora, cuando usted entiende que la palabra de Dios nos enseña: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí en medio estoy yo. ¿Qué significa? Él es la esfinge que nosotros oramos, que buscamos, que alabamos, que queremos tener en nuestra vida. Amén, hermanos. Más la palabra de Dios. Vamos nuevamente allá a nuestro libro de Josué, versículo 32. Aunque la palabra habla de los holocaustos, que eran la manera de sacrificio que se hacía al quemar los animales y la expansión de la sangre, y habla de las ofrendas de Pascua, cosas que se traían, más la palabra dice: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que la palabra nos está enseñando? Que se había hecho una inscripción en ese lugar. Algunos creen que ha sido la inscripción conforme a los mandamientos, para que el pueblo se diera cuenta y entendiera el propósito de Dios. Más la palabra dice en el versículo un poco más adelante, para que lo podamos entender. Vamos a leer otra vez el 32, que también se escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Busque Deuteronomio 27:2. Váyase a Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. ¿Qué nos dice el versículo 2? Amén. 27:2. Lo leemos. Dice: y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes. ¿De qué tamaño eran las piedras? Grandes. No habla de cuántas personas se tomaba para llevarlas. Y las revocarás con cal. ¿Qué significa? Que como que la iban a pintar. Nosotros conocemos la cal de estos días, que es algo que hace ver blanco. ¿Qué significa? Que resalta. Amén. Mire,
Mire lo que dice allí mismo el versículo 8 de Deuteronomio 27:8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa? Moisés ya había bajado el decálogo. Hoy se iba a dar una inscripción, como que yo venga y toda esta pared es blanca y pongo los 10 mandamientos de Jehová Dios. Eso es lo que se iba a hacer. Y eso es lo que Jehová Dios le está mandando a Josué que haga con el pueblo. Al levantar el altar, dejar una inscripción conforme a el comportamiento, porque los mandamientos están manifestando bendiciones y maldiciones, porque habla de no matarás. Si tú matas, ¿qué es? Hay una maldición. ¿Comprenden, hermanos? Y estas palabras, vamos nuevamente al libro de Josué. ¿Qué nos dice el versículo 33? Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Me detengo aquí para explicar. ¿Quiénes estaban en presencia del arca? Los ancianos. ¿Qué podrían estar haciendo los ancianos y los grandes oficiales? Orar. Vemos la importancia. Mientras los hombres de guerra enfrentaban la batalla, había otros orando, enfrentando la batalla espiritual, buscando el poder de Dios. Y estas palabras en el versículo 33, cuando nos dice un poquito más adelante: así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Había algo que llamaba la atención. Me gustaría que usted se fuera, váyase a Deuteronomio otra vez. Busque Deuteronomio 31:9. Cuando lo tenga me da un amén. ¿Qué dice esa palabra? Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. ¿Qué es lo que entendimos? Que la palabra que se había escrito, ¿quiénes estaban a un lado del arca y al otro? Los sacerdotes, los levitas, los grandes oficiales, los ancianos. Esa ley se les puso ahí. ¿Por qué? Porque en la antigüedad muchas de las enseñanzas eran de tipo oral. Se le hablaba a los hijos, se le enseñaba a través de la instrucción que se daba de la palabra. Por tanto, si los ancianos y los grandes hombres que dirigían, por decir, contingente de soldados, ellos aprendían eso, podían enseñar e instruirle al pueblo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un deber para con Dios y para con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Enséñenle la palabra. Enséñenle la palabra. Por eso es importante, y podemos entender que el libro de Proverbios manifiesta estos versos: instruye, enseña, prepara, corrige. ¿Para qué? Muchos acontecimientos que se están dando sobre la tierra ha sido porque en vez de tener en nuestros hogares la presencia de Dios, tenemos la presencia de diferentes ídolos, de diferentes esfinges, de diferentes estatuas. Y en vez de orarle al Dios de Israel, le oramos al Dios sol, al Dios del agua, al Dios de la tierra. No. Solo un Dios creó todo lo que usted ha visto y ha conocido y va a conocer. Un Dios. Y ese es nuestro Padre Celestial. Él lo ha creado. Por tanto, la importancia de cómo nosotros debemos de operar en nuestra familia es llevándoles a través de la instrucción
y podemos ver con toda claridad cómo esta palabra de Dios empieza a manifestarse en la vida de todos y cada uno. Busque ahí mismo el Deuteronomio, ya lo leímos, el 31:9. Ahora volvamos nuevamente a nuestro texto. ¿Qué nos dice el versículo 34? Josué 8:34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito. ¿A dónde? Por eso era importante manifestar. Por eso era importante que los ancianos y toda la gente mayor se diera cuenta. ¿Por qué? Porque iba a haber una lectura pública. Iba a haber un acontecimiento grande en el cual se iba a instruir a la gente para que aprendieran conforme a ello. Es por eso que la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 31:9, cuando nos dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Era importante que todos ellos se dieran cuenta cuáles son los parámetros de Jehová Dios, sus límites para bendecirte y también para maldecirte. Y estas palabras, si usted mirara, creo que Deuteronomio 28 más o menos, habla de las bendiciones y maldiciones, si no me equivoco, hermanos. Alguien que me ayude, sí. Vaya, ahí vemos el versículo 28, manifiesta las bendiciones, pero cada una de estas tiene regulaciones, cosas que hay que cumplir, cosas que hay que hacer. Mas podemos ver con toda claridad cómo el Señor lo enseña. Váyase a Deuteronomio 31:11. Busque 31:11. Poquito adelante donde estamos. Amén. ¿Qué dice? Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Qué es lo que él quería recalcar? El decálogo, los 10 mandamientos. Pero ¿sabe qué? Habían hecho 600 y tantos más que ya ni le daban importancia a los 10. Pero yo creo que usted pueda entender cómo Dios estaba cubriendo a su pueblo, lo estaba instruyendo, lo estaba preparando, así como usted está siendo preparado ahora a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento que está llegando a su mente, porque usted está oyendo y está analizando. Mas la palabra de Dios nos dice, váyase nuevamente allá al libro de Josué, que dice el versículo 35, que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué es lo que me enseña esta palabra? Todos se dieron cuenta el mensaje que Dios quería mandar al pueblo. Váyase a Deuteronomio 31:12. 31:12, ¿qué nos dice? Harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que se iba a hacer? ¿Sabe qué significa congregar? Un culto, pues. Por eso era la importancia del altar, la representación de la palabra de Dios, para que la gente aprendiera el contexto de cómo andar en el camino que Jehová Dios tenía destinado para ellos, de no apartarse, de no alejarse, sino más bien que cada uno de ellos entendieran. Es por eso que esta palabra de Dios, cuando dice no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que había dicho, era importante que todo el pueblo, así como usted y yo, estamos ahora aprendiendo y conociendo de la palabra de Dios. Y les digo, la palabra de Dios
bendición a nuestra vida. La maldición la trae el mundo cuando nos alejamos, cuando creemos saber más que Dios, cuando creemos que si hago esto no hay consecuencia. Hay una consecuencia. Por eso es importante que usted se acerque a su iglesia. Hay personas que creen que no es importante congregarse. Si yo leo la Biblia, pero el entendimiento te va a dar el Espíritu, pero si tú oyes la misma palabra que leíste con otro punto de vista, te da mayor entendimiento, te da mayor luz, te abre el conocimiento. Entonces, ese es el motivo por el cual el pueblo de Dios, al haberse alejado cuando atacaron la primera vez a Jai, se dieron cuenta de que no les fue bien, entendieron que tenían que volverse nuevamente a Jehová Dios. ¿Y qué sucedió cuando volvieron a Jehová Dios? Vencieron, ganaron la batalla, se dieron cuenta de que la batalla no la ganan los hombres, la batalla la gana el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición de la misma. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.